significa que hacen los productos para que se rompan cuando se acaba la garantía, y eso seguro que todos los que nos están viendo conocen casos, ¿no? De, bueno, la lavadora eran 2, 5 años, cuando se me acaba la lavadora se rompe. Qué casual, ¿no? Que ocurra justo cuando se acaba la garantía. Hay, en eso que se llama I+D, investigación y desarrollo, hay sectores de las empresas, sobre todo las multinacionales, que se dedican exclusivamente a investigar para que los productos tengan una obsolescencia programada, o sea, que se rompan para que tú tengas que volver a consumir, porque el capitalismo necesita siempre tener beneficios. Si tú tienes una empresa de lavadoras y tú le vendes lavadoras a todo quisqui, a toda persona, llega un momento que las personas tienen lavadoras, alguna se romperá y te podrán comprar otra. Pero para que tú tengas la misma cuenta de resultados, o bien montas otro negocio, o si quieres seguir en el negocio de las lavadoras, tendrás que hacer que cada día duren menos y crearle además la necesidad a esas personas mediante la publicidad de que compren lavadoras, de que compren no sé qué, de que compren zapatillas cada 3 meses, a los niños que, papá, cómprame esas zapatillas de marca. Es que tenemos que cambiar radicalmente esto, tenemos que cambiar la concepción y la cultura que hay de consumo, porque va primero contra el ser humano y segundo contra el medio ambiente y por tanto contra nosotros también. En 2011 el premio de la Academia de Televisión, un interesante trabajo que revela cómo la mayoría de las empresas diseñan sus productos para que duren mucho menos, para así incentivar el consumo. Life of lamps for general lighting service must not be guaranteed, published or offered for another value than 1,000 hours. Todo empezó con la bombilla. And yet it's one of the early and best examples of planned obsolescence. The way the technology works, it's just designed to fail. Tras la crisis económica de 1929 se propuso una ley cuya base era la obsolescencia programada. Pretendían que todos los productos tuvieran fecha de caducidad para maximizar los beneficios y generar empleo. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. En Comprar, Tirar, Comprar hablan empresarios, ingenieros, economistas, investigadores. Se recuperan voces como la de Thomas Edison o Brooks Stevens. The European approach of the past, where they tried to make the very best product and make it last forever. The approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed. ¿Sabían que las bombillas se diseñan para durar 1000 horas cuando podrían hacerlo durante más de 100 años? Y que un chip limita el tiempo de vida útil de las impresoras, y que las medias de nylon prácticamente irrompibles se dejaron de fabricar porque las mujeres no necesitaban comprar más. Women were very happy with the fact that they didn't get runners in them. Unfortunately, this meant that the companies producing the stockings were not going to sell very many. Comprar, Tirar, Comprar viaja hasta el país africano de Ghana, donde llegan constantemente residuos desde Occidente. Those behind the shipment have said that, well, we're trying to bridge the digital divide between Europe, America, and then the rest of Africa and Ghana, of course. But the reality is that these computers that are sent here simply do not work. Cosima Danoritzer dirige nuestro documental de hoy, en el que nos muestra las terribles consecuencias medioambientales de nuestro sistema, que genera toneladas de residuos inútilmente. Comprar, Tirar, Comprar nos recuerda también la falsa idea de la búsqueda de la felicidad a través del consumo desmesurado. Les invitamos a conocer algunas salidas y soluciones que se están debatiendo para modificar estas prácticas insostenibles. La obsolescencia programada es una técnica de hacer la vida de un producto de consumo más corto artificialmente para que los consumidores lo tienen que reemplazar más rápido que de lo que pensaban, ¿no? Igual podría durar más, pero se diseña, se fabrica de tal manera que... La obsolescencia programada es una cosa que viene como al principio de la sociedad de consumo, es decir, que hace más o menos un siglo que empezaron a producir en masa. Esto tenía el efecto que la gente podía comprar más cosas porque todo era más accesible. Había, además, empezaba esto de tener productos de consumo que se compraban pues, para divertirse. Sí. Porque antes era más bien solo una cosa de necesidades, pero de repente la gente sale a la calle y buscan y los almacenes estaban llenos, había también un gran congreso, cosas nuevas. El problema era... los fabricantes pensaban, ¿qué pasa si todo el mundo ha comprado todo y
y ya está, se va a acabar de un día al otro. Entonces, en el 28, en una revista de publicidad, escribieron un artículo que no se estropea, es una tragedia para los negocios, y ellos querían evitar esta tragedia. Entonces se inventaron la obsolescencia programada, que era, pues vamos a cortar la vida a los productos, así que vayan reemplazando regularmente. Al principio pensaba que encontraríamos unos pocos ejemplos súper divertidos y unas empresas pues que eran especialmente creativas en este sentido, pero había tantos ejemplos que pensaba, claro, eso es el sistema entero, es que la economía de crecimiento depende parcialmente de esto, ¿no? La obsolescencia programada, luego está el crédito, luego está la publicidad que nos hace comprar, ¿no? Hay productos que simplemente están programados técnicamente y en algún momento fallan, pero hay otros productos que, bueno, se hacen con materiales baratos para que no tengan una vida demasiado larga, y luego, antes que se estropee este producto que ya igual está bastante mal, nos sugieren que lo tenemos que cambiar o que sacan un producto nuevo o sacan pues, un sistema nuevo que luego hace el resto incompatible. Pues hay muchos sitios donde empezar, esto es lo que a mí me da mucha esperanza. Entonces se podía empezar a tener el móvil durante 2 años en vez de 1 y ya tenemos la mitad de la chatarra electrónica, por ejemplo. Luego se puede intentar reparar algo, se puede ir a las tiendas y cuando dicen, no tengo que piezas de recambio, esto no se puede arreglar, se puede intentar insistir. Si hago algo durar un poco más y si todo el mundo lo hace, esto se multiplica y al final hay menos basura, ¿no? Y por ejemplo en el documental se ve en el caso del iPod, que los primeros iPods estaban diseñados de solo durar 18 meses, bueno, la batería no tenía mucha vida, ¿no? Entonces querían que se compre el modelo nuevo en este momento y al final se hizo una demanda colectiva y se consiguió un servicio de cambio de batería, se alargó la garantía, es decir, que también somos muchos. Y hoy en día con las redes sociales incluso nos podemos unir más. El caso del iPod empezó con un vídeo que alguien colgó, incluso ellos ni estaban planificando una acción legal, pero estaban frustrados y pensaban, pues vamos a poner un vídeo que informa a la gente y esto es súper divertido, con una música y todo. Estaba la web, lo dieron 5 millones de personas y el resultado al final era una demanda colectiva con un resultado muy positivo. Blame it on Ice Cube because he said it get funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope beat and it'll make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach because they don't flow like La obsolescencia programada es un fraude y esto ya empieza con el hecho que si se diseña algo con una vida limitada que deberían de por lo menos decirlo. Y si lo hacen y no lo dicen y compro algo y gasto mucho dinero, es un fraude no solo al consumidor que se gasta más dinero, porque igual si lo supiéramos, igual nos lanzaríamos a comprar algo igual un poquito más caro, pero si nos dura 3 veces más, pues así sale mejor, ¿no? Y luego también es un gran fraude al medio ambiente, porque nos vamos gastando la materia prima y convertimos todo en basura y al final estamos haciendo mucho daño al planeta y además no podemos seguir así para siempre. Claro, en el documental sale el economista Serge Latouche, de crecimiento, y él dice, claro, el problema es un crecimiento ilimitado en un planeta limitado, esto no cuadra, no hace falta ser Einstein para entender eso. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. Tienes impresoras desde 39 euros. Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves. Sens dubte jo em compraria una nova, Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía: un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. Si empezamos a pensar a ver si esta leyenda urbana es leyenda urbana o no, buscando pruebas nos dábamos cuenta que sí, que es verdad que duran menos y que duran menos por diseño. Y hoy en día es como no tirarlo, una cosa nueva lo más rápido posible. See, without planned obsolescence, these places wouldn't exist. There wouldn't be any products, there wouldn't be any industry, there wouldn't be any designers, architects, there wouldn't be any salespeople, cleaners, there wouldn't be any security guards. All the jobs would go. Si compramos todo el rato a este ritmo, claro, está bien, crea puestos de trabajo, hay actividad económica. A primera vista parece muy bien, pero estamos produciendo mucha basura.
y además estamos en la sociedad de crecimiento que nos requiere que haya crecimiento cada año, un poquito. In the last generation or so, our role in life seems to be just to consume things with credit, to borrow money to buy things we don't need. That makes no real sense to me at all. Y esto es un problema matemático, veo yo, porque al final habrá que cambiar las teles cada semana. No sé, es que al final llegaremos a un tope de tiempo, de materiales. Igual la gente no tiene ganas de cambiar. Planned obsolescence is absolutely at the consumer's discretion. No one is forcing the consumer to go into the store and purchase a product. They go in under their own free will. No podemos hacerlo para siempre. La otra cosa son los recursos, es materia prima que se utiliza, que no se recicla de todo bien. Es decir, que estamos gastando materiales mucho más rápido que es necesario y nos quedaremos sin materiales en algún momento. It's not like there's a green world and there is a business world. I think business and sustainability go hand in hand. It's actually the best basis to build a business on. Yo creo que está bien consumir, pero tenemos que consumir un poco de otra manera. Podemos arreglar cosas y entonces si reparamos cosas también estamos creando puestos de trabajo. Comprar una cosa que es de mejor calidad y la compartimos con una persona o dos personas más. Reciclar de otra manera, podemos producir de una manera que no es tan tóxico y luego reciclarlo bien y en este caso no pasa nada si lo tiramos. La obsolescencia programada provoca un flujo constante de residuos que acaban en países del tercer mundo como Ghana, en África. In the past, we had this beautiful river called the Odor River, that meandered its way through this area. Mirando las reacciones al documental, mucha gente está sorprendida que es un problema tan grande los residuos y que también que es tan difícil reciclar legalmente y bien. Y la gente me dice, es verdad que todo esto llega afuera porque los 75% no se reciclan bien y yo creo que la gente muchas veces lo llevan a un punto verde y piensan que todo está bien, pero pensaba la gente solo hablarían, pero no habría mucha práctica y esto no es verdad. Hay muchas ideas, hay muchas cosas que ya se van practicando. En Barcelona, Marcos ha ignorado el consejo de los vendedores de reemplazar la impresora. Está decidido a repararla. También hablamos con empresarios y diseñadores, es decir, que se puede solucionar el problema de muchas direcciones. O mejor, incluso no reciclar tanto, es decir, no producir tanta basura para empezar. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant.